Haces muchas cosas en la vida, pero sientes que no llegas a ningún lado. Estás perdido y miras con envidia a todas esas personas que parece que han encontrado el sentido de su vida mientras tú todavía estás buscando el tuyo. Hablemos de la trampa del propósito vital y de cómo puedes encontrar el tuyo. Hola, muy buenas, mi nombre es David Olier y me ha costado años de dolor, sufrimiento, frustración y lágrimas encontrar ese propósito único, ese propósito vital del que habla todo el mundo. Y en el proceso me he dado cuenta de algo sorprendente. No ha sido sencillo y todavía me angustia de vez en cuando, sobre todo cuando a mi alrededor me encuentro con gente que poseen o parecen poseer ese propósito único de vida, esa obsesión que mueve todas sus acciones. Personas con las que además es muy difícil no compararse, como mi mujer, porque ella es médico, un médico vocacional. Llevamos juntos desde los 17 años, llevamos más de 20 años juntos y ella, desde que yo la conocí, tenía claro que quería ser médico. Ese era su objetivo, su obsesión, y toda su vida ha ido girando en torno a ese propósito. Mientras que yo por aquella época, con 17 años, no tenía ni idea de lo que quería. Pero es que con 17, con 20, 27 y prácticamente con 37, seguía yo buscando ese propósito, ¿no? Ese hilo conductor de mi propia vida, mirando con envidia cómo mi mujer ya lo tiene y lo sigue como si fuera Frodo con el anillo único yendo hacia el monte del destino. Y ese es el truco, esa es la trampa, ese es el problema que tiene, que nos concentramos tanto en buscar ese propósito vital único, ese propósito que lo guía todo, nos obsesionamos tanto cuando no lo tenemos y nos genera tanta tristeza, tanta frustración, que no nos paramos a pensar y no nos damos cuenta que lo importante no es el propósito, sino el camino a través del cual lo acabas encontrando o no. Es el camino, es la gente que conoces, es lo que vas aprendiendo, es lo que haces en tu día a día. Eso es lo importante. Tener un propósito es maravilloso. Es un motor motivacional espectacular, pero si no lo encuentras, o en tu vida hay más de un propósito, en minúscula, tampoco tienes que obsesionarte, frustrarte y deprimirte, porque hay personas como mi mujer que encuentran un camino único y otras personas que necesitan ir cambiando. Algunas, muy pocas, como yo, debajo de esa variación de caminos, acaban encontrando un hilo conductor que les sirve como propósito para empujarles en su día a día. Y otras nunca lo hacen. Y eso fue lo que aprendí hace muy poquito, un par de años como mucho, y yo creo que es la lección más importante que te puedes llevar de la búsqueda de un propósito vital. Y es que después de mucha angustia por no encontrarlo, viviendo con alguien que siempre lo ha tenido, me di cuenta de que lo importante no es el propósito en sí, es que la búsqueda de ese nexo, de ese propósito vital, nos empuje hacia una versión más sana y mejor de nosotros mismos, no hacia una búsqueda malsana que nos genera inseguridad y frustración por no encontrarlo. Sobre esa búsqueda de una mejor versión de ti mismo y otros muchos temas similares te he hablado en otros vídeos del canal. Si te interesa el tema, te invito a suscribirte y a echarles un vistazo. Ahora bien, aunque el camino sea lo importante, ¿cómo podemos nosotros encontrar ese propósito que nos mueve, ese ikigai que llaman los japoneses? Una palabra que aprendí hace relativamente poco y que describe muy bien el problema de buscar un propósito vital. Ikigai es una palabra japonesa que representa una corriente filosófica y que significa algo así como encontrar la razón de ser, el motivo por el que te levantas cada mañana, que no es más que la satisfacción de saber que estás en el camino correcto. En esa corriente filosófica se define ese propósito vital como uno que engloba 4 grandes aspectos de tu vida. Si esos 4 grandes aspectos de tu vida los planteas en forma de pregunta, encuentras una muy buena forma de acercarte a ese ikigai, a ese propósito de vida, a ese motivo, a esa razón de ser. 4 preguntas, por cierto, que deberíamos hacernos todo más a menudo y no solo cuando la vida nos da una paliza. Estaría muy bien anticiparnos a que las cosas nos vayan mal haciendo esta pequeña reflexión. Las 4 preguntas se dividen en 2 bloques. 2 preguntas dirigidas hacia nosotros mismos, 2 preguntas dirigidas hacia afuera. Las 2 preguntas dirigidas hacia nosotros serían: ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Y qué es lo que se te da bien? Y esto es lo primero y más importante que deberíamos hacer, es responder a esas 2 preguntas. 2 preguntas que atacan directamente a la parte más importante, a satisfacer nuestros propios deseos vitales y nuestras propias emociones internas, aprovechando nuestras propias habilidades. ¿Qué significa esto? Que ningún propósito vital se puede definir con cosas materiales. Que ningún propósito vital se puede definir con euros, dólares, posesiones materiales, cargos o títulos. Quiero tener un chalet con jardín, 3.000 metros cuadrados, piscina, 3 personas de servicio y 7 Lamborghinis sería un propósito vital nefasto. Primero, porque no es nada realista y seguramente no lo consigas, lo que te va a llevar a generar todavía más frustración. Pero más importante, porque separa
El proceso de conseguirlo del resultado. El tener la casa grande y los coches es un resultado, pero no un cómo conseguirlo, no es el proceso. Y ya hemos hablado que lo importante del propósito no es el final, sino el cómo llegas a alcanzarlo, si es que lo alcanzas. En un propósito vital adecuado, sano, lo importante es encontrar ese camino que vas a seguir para acercarte a él. Y es pensar en la satisfacción que te propondrá ir dando esos pasos que te van a ir acercando. Y ese es el segundo motivo por el que los propósitos materiales no son un buen modelo a seguir, no es una buena brújula vital. Porque cuando alcanzas la meta, esa meta tangible, esa meta cuantificable, esa meta material, el objetivo ya está cumplido. ¿Y ahora qué? Ya no tiene sentido seguir buscando. Un buen propósito de vida te empuja a seguir, a mejorar, a crecer y a seguir avanzando. Y nunca se puede completar del todo. Imagínate que tu objetivo es ayudar a los demás a ser más conscientes de sí mismos y a mejorar su desarrollo personal. Ese propósito te va a empujar a adquirir habilidades, a tomar decisiones, a hacer ciertas cosas, a crecer, a aprender y a hablar con un montón de gente que te harán siendo mejor contigo mismo día tras día. Imagínate que llega un punto incluso en el que te conviertes en el coach número 1 del mundo. Todos los mandamases, toda la gente importante quiere tu consejo porque eres la persona más sabia en el mundo. Aún así, seguiría habiendo situaciones, seguiría habiendo retos que te harían crecer y aprender todavía más. Sería un objetivo vital fantástico porque nunca alcanzarías esa perfección y siempre tendrías algo por lo que seguir avanzando. El mejor ejemplo para ti que tengo en este aspecto es mi propia newsletter en davidolior.com, en la que cada día mando un email con una historia, un aprendizaje para inspirar y motivar a todos mis suscriptores. Cualquiera diría que después de 2 años enviando un email cada día, 700 historias, ya no hay nada más que exprimir, ya se ha explicado todo, ya no hay más para crecer. Pero la vida avanza, la vida siempre avanza y siempre nos proporciona experiencias y aprendizajes con los que podemos seguir creciendo. Y si no es la propia vida, son los suscriptores, alumnos, mentorados o clientes que con sus preguntas, con sus dudas, con sus comentarios, te hacen ver matices de los que todavía ni siquiera te habías dado cuenta. Y ahora que ya tenemos la parte interna, la que nos satisface a nosotros, vamos a con las 2 últimas preguntas del Ikigai, las 2 preguntas dirigidas hacia el exterior, que serían: ¿qué es lo que necesita la gente? ¿Qué es lo que necesita mi entorno? Y segundo, ¿por qué estarían dispuestos a pagar? Estas preguntas externas son una forma de que cojamos esos deseos, esas visiones internas, eso que queremos y que se nos da bien, y hagamos la labor de sacarlo hacia afuera y de ver cómo podría ser útil a los demás. Y es muy importante alejarse de lo que sea que hayas estudiado, de lo que el trabajo que sea que tengas, el que tuviste, el que quieres tener, no, es centrarte en tus habilidades, tus fortalezas y tus conocimientos y ver cómo llevárselos a los demás. ¿Qué es lo que yo quiero hacer y qué es lo que se me da bien? Cuando coges las respuestas a esas 2 preguntas desde una introspección sincera contigo mismo, las sacas hacia afuera y dices, vale, esto es lo que me gusta, ¿cómo puedo hacer? ¿O cómo puedo encajar? ¿O qué es lo que necesitan los demás que yo pueda satisfacer con esto que me gusta y que se me da bien hacer? Y cuando lo haces, encuentras caminos posibles hacia la autorrealización, hacia ese propósito de vida. A veces será un camino, a veces serán más de uno, pero todos apuntarán en la dirección correcta y la dirección que te satisface a ti y que lleva a tu autorrealización, hacia tu propósito en la vida. Por ejemplo, cuando yo descubrí todo este mundo y empecé a preguntarme qué era lo que quería hacer con mi vida, llegó un punto hace 4 años, a mí me gustan mucho los Lego, me gusta montarlos, me gusta hablar de ellos y me gusta compartir lo que sé y lo que disfruto con los Lego. Así que me pregunté, ¿de qué forma puedo trasladar esta pasión sobre los Lego hacia afuera, hacia mi entorno, hacia otra gente que comparta mi afición? Y me empezó a llegar una pequeña satisfacción en forma de unos pocos suscriptores, una pequeña comunidad que fui creando alrededor de esta pasión, y se ha convertido en algo que cada mes llega casi a 100.000 personas a lo largo y ancho de todo el mundo, dejando una gran satisfacción en mí y también unos nada despreciables beneficios, algo con lo que no hubiera soñado siquiera cuando empecé. Lo importante de todo esto, lo que me gustaría que te grabases a fuego, es que esto del propósito no es una acción, una decisión o un destino al que quieres ir. Es un proceso de aprendizaje y de crecimiento constante que te acompaña y evoluciona contigo día tras día. Y digo evoluciona porque igual durante unos años Lego es el propósito y de pronto dentro de 2, 3, 5, 10, 20 deja de serlo y empieza a ser otra cosa. Si no lo has encontrado, no te obsesiones. Piensa en lo que te gusta, piensa en lo que se te da bien y busca la manera de encajarlo en lo que tienes a tu alrededor, en lo que el mundo necesita y estaría dispuesto a pagar. Y si los días se comen tu vitalidad y sientes que te falta energía para lograr esos propósitos que quieres conseguir, este vídeo te ayudará. Son 6 estrategias probadas para duplicar y triplicar tu energía y tu motivación diarias.